Vamos a empezar por explicar los factores productivos. En la clase anterior habíamos definido la producción y la clasificación de factores productivos, ¿no? La definición de producción es combinar, ¿no? Diferentes bienes y servicios para obtener, ¿no? Los bienes y servicios que luego van a ir a satisfacer necesidades de las personas, ¿no? Ya, entonces, la producción es esa combinación de recursos productivos, ¿no? Desde materias primas, insumos diversos, ¿no? Empleo de mano de obra, máquinas, en fin, ¿no? Y finalmente obtener, ¿no? Esos bienes y servicios, ¿no? Que van a ser, que van a servir para satisfacer las necesidades y lograr el bienestar de la población, ¿no? Bien. ¿Y cómo se clasifican los bienes? Habíamos establecido tres, ¿no? Tres ítems. Los factores preexistentes, que son los recursos naturales, y el trabajo, ¿no? Ese es el primer rubro. El segundo, el factor productivo derivado, que es único, el capital, ¿no es cierto? Que pueden ser ahorros o actividades que han permitido una acumulación, ¿no es cierto? Inicial, ¿ya? Ese es el capital, es un trabajo en todo caso, ¿no? Que se hace y en base a ese trabajo se logra formar determinado capital, ¿no? Y luego la propia empresa, el Estado, la tecnología, constituyen factores complementarios. Y todos esos factores se van a estudiar, ¿no es cierto? En este caso ahora vamos a hablar de recursos naturales y el trabajo como factores preexistentes dentro del proceso productivo, ¿no? Los recursos naturales nos provee la naturaleza, tanto recursos animales, vegetales, también recursos como petróleo, gas, ¿no? Que se utiliza por parte del ser humano para producir otros bienes y servicios. Estos recursos pueden ser renovables porque cumplen un ciclo o se pueden reproducir, como el caso de los animales y de las plantas. Hay una biodiversidad de recursos naturales, ¿no? Que tienen su ciclo y cuidándolos, ¿no? A través de parques naturales, ¿no? Se puede reproducir algunas especies que están en peligro de extinción, ¿sí? Aparte de eso, el agua, la tierra, el aire mismo, el sol, permiten producir determinados recursos de energía, ¿no? Por ejemplo, la eólica, ¿no? Se necesita rayos solares, nada más, ¿no? Ya, esos son renovables porque, bueno, están ahí, ¿no? Todo el tiempo, ¿ya? En cambio, los no renovables son aquellos recursos que tienen unas reservas probadas, terminado la última cantidad de esas reservas, ya no aparece más, ya no se puede producir, ¿no? Por ejemplo, los minerales, todo recurso, todo este factor fósil, ¿no? Petróleo, gas, minerales, ¿no? Entonces ya se agotan sus reservas, ya no hay más de esos recursos. Y hay que seguir explorando en otros lugares, en otras partes. Trabajo es el otro factor que corresponde a esta primera clasificación de recursos productivos, ¿no? ¿Y cómo se define el trabajo?
Es un factor productivo, el más dinámico de todos, ¿no? Que la realiza el propio ser humano y que consiste en la utilización de energías físicas e intelectuales que permiten producir determinados bienes y servicios en una empresa privada o en el Estado, a cambio de una paga, ¿no? Una remuneración, un salario, a cambio de eso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque con ese salario, si ese trabajador se enferma, puede atender su salud, recuperar sus energías, ¿no? Entonces, a cambio de eso. Implica esfuerzo físico-mental, por supuesto, ¿no? En la jornada diaria que desarrolla el trabajador en una empresa. Es 8 horas, ¿no? Se realiza además de modo consciente. ¿Por qué de modo consciente? Porque uno se da cuenta, lógicamente, para quién trabaja o qué empresa lo ha contratado y en qué actividad propiamente, ¿no? De acuerdo a la especialización que uno tiene, de manera consciente, ¿ya? Porque si uno trabaja para una empresa, pues, para una empresa que produce drogas, por ejemplo, ¿no? Se llama empresa de fachada, ¿cierto? Para lavar todos esos ingresos provenientes del narcotráfico. Y si uno sabe, es consciente de eso, ya tiene que enfrentarse en algún momento con la justicia, ¿no? ¿Cierto? Y entonces por esa razón en el concepto de trabajo se adiciona, ¿no? Uno sabe qué actividad realiza y para quién trabaja, ¿no? Clase de trabajo, ¿no? Clase de trabajo. Hay 4 ítems en los cuales se puede clasificar el trabajo, ¿no? Predominio de aptitudes, habilidades es un ítem, otra función en la empresa o dentro de la empresa, en relación con el empleador, con el dueño de la empresa o la institución para la cual trabaja, que puede ser el Estado también, y la especialización que uno tiene o realiza. En relación al primer ítem, predominio de aptitudes, el trabajo puede ser manual cuando hay un predominio más físico de ese trabajo que realiza. Y es intelectual cuando ese trabajo es creativo, es resolver problemas con conocimiento de esa labor que uno realiza, ¿no? En una empresa, ¿no? Entonces el intelectual tiene esa capacidad, ¿no? De acuerdo a la aptitud, ¿no es cierto? Función en la empresa, ¿no? O en el Estado. El director es el trabajo del que ordena, del que manda en esa empresa privada o en esa institución del Estado. En el caso, pues, de universidades públicas o privadas, la autoridad máxima es el rector y luego los vicerrectores y los decanos, ¿no? Que tienen esta función de ordenar de acuerdo a la ley, ¿no? Universitaria, ¿no? Trabajo de directores, ya, de acuerdo a la función de la empresa, ¿no? O del Estado. Y el ejecutor son los trabajadores, pues, en la parte administrativa o los docentes, ¿no? Que nos dedicamos a enseñar, sea en una universidad pública o privada, ¿no? Esa es función dentro de la empresa, ¿no? Dentro de la empresa privada, el trabajo director es el del gerente o subgerente, ¿no? Ellos son los que ordenan y los que disponen, digamos, qué trabajo van a desarrollar, ¿no es cierto?, en la empresa los trabajadores, ¿no? Los empleados, ¿no? En relación con el empleador, el trabajo
dependiente, puede ser dependiente cuando el salario, ¿no es cierto?, o la remuneración que uno recibe depende del dueño de la empresa, en el caso de empresa privada, o del Estado, en el caso de un trabajador del sector público, ¿no?, dependiente. Y el independiente no tiene como patrón un dueño, ¿no?, de la empresa, ¿no?, porque él mismo se genera su puesto de trabajo, porque es independiente, ¿no?, menos del Estado, ¿no?, y pone su propio horario de trabajo y emite su recibo por honorarios profesionales, ¿no?, por la labor independiente que desempeña, ¿no? Eso es en relación con el empleador, ¿no? Y de acuerdo a la especialización, el trabajo que desarrolla un trabajador, un empleado en una empresa puede ser simple. El de ordenar archivos, ¿no? Conserje se llaman esos, ¿no?, que trasladan documentos. O los propios trabajadores de limpieza, ¿no?, que no necesita mayor preparación, capacitación académica. En cambio, el trabajo calificado sí necesita, por supuesto, estudio, preparación académica. Y de acuerdo a eso, no, es contratado por la empresa. Si es un abogado, va al departamento legal, ¿no? Si es contador, al departamento de contaduría, ¿no?, de auditoría, etc., ¿no? Muy bien. Ya, eso en relación a la clasificación del trabajo, ¿no? Acá ya se explica cada uno, ¿no? El de predominio de actitud manual, el obrero, ¿no? El intelectual, el profesional es el trabajo que realiza por profesionales, técnicos inclusive, que han seguido determinados estudios, ¿no?, en centros, institutos, ¿no?, superiores, ¿ya? Director, gerentes, en cuanto a función en la empresa institución, ¿no? Y los empleados trabajadores son ejecutores. Dependiente, sea de una empresa privada o que trabaja para el sector público, ¿no?, es dependiente. Independiente, profesional, consultor. Sus actividades son sencillas, repetitivas, ¿no?, y calificado, que debe realizar, ¿no?, actividades mucho más complejas y resolver problemas que requieren cierto conocimiento de, del, del trabajo calificado que uno desempeña, ¿no?, en el aspecto legal, bueno, en fin, ¿no? Ya uno tiene esa formación profesional calificada. Un futbolista, antes de pasar acá, un futbolista, ¿en cuáles de los cuatro encaja? Si la pregunta del examen fuera esa, ¿no? Un futbolista profesional, ¿no?, ¿en cuáles de los cuatro ítems de clasificación iría, ¿no?, o se clasificaría, digamos, ¿no? ¿En cuál? ¿No? Entonces, un deportista en general, en particular un futbolista, ¿no? El futbolista, ¿qué actividad de las energías con las que se define el trabajo emplea más? ¿El intelectual o el físico? ¿Qué dice? Iríamos al trabajo más físico, ¿no? Físico, ¿cierto? El que predomina, ¿no? Porque todo el tiempo está en esa ejercitación, ¿no es cierto?, de fortalecer esos músculos, de estar físicamente activo y durar los 90 minutos, a veces se extiende, ¿no?, los tiempos suplementarios, ¿no?, 120 minutos, que son 2 horas. Correr el campo 2 horas es correr no sé cuántos kilómetros, ¿no?, unos 20, 30, 50 kilómetros, más o menos, dentro del campo.
en esas 2 horas. Eso implica un despliegue físico tremendo, ¿no? Más físico, ¿no? Que creativo, intelectual o de conocimiento, ¿no? ¿Ya? Entonces, bueno, eso es un ejemplo más. ¿Ya? La evolución de los sistemas de trabajo. Evolución de los sistemas de trabajo, ¿no? Esto está referido a, a la evolución de los tipos de sociedades que el ser humano ha ido ideando, generando, creando, ¿no? A través de su historia, desde que apareció como errante, ¿no? Nómada, ¿correcto? ¿No? Luego se apareció o se organizó pues la sociedad esclavista, ¿no es cierto? Donde el principal eh, trabajador era el esclavo, sin derechos, con mucho castigo, ¿no? Sin pago alguno. Entonces todo el tiempo trabajaba para el amo, en este caso el, el, el amo, o sea, el señor esclavista, ¿no? Todo el tiempo. O sea, no tenía forma de escapar o de abandonar el lugar. Eso se llama sistema de trabajo forzado. Eso fue durante el sistema esclavista, griega, romano, ¿no? Los que existieron en ese época. El principal forma de trabajo era el que desarrolla el esclavo, ¿no? En esas condiciones, ya sin derecho. Luego avanza la organización social hacia el feudalismo, un sistema donde aún prevalece un sistema de trabajo forzado por parte del campesino, del siervo, en otro modo de producción feudal, ¿no? Donde ya el amo era el señor feudal, ya no era el esclavista, el señor feudal, el latifundista, el gamonal, el hacendado, correcto, ¿no? Ese campesino, ese siervo, todo el tiempo trabajaba dentro de ese ámbito, dentro de ese espacio. No podía tampoco abandonar libremente. No, no, no. Era castigado, ¿no? Era de acuerdo a las normas de ese tiempo, ¿cierto? Donde el predominio además era de la iglesia, ¿no? Pero aún así, siendo de la iglesia, se practicaba ese tipo de trabajo forzado, ¿no? Forzado, del siervo y del campesino, ¿no? Luego, se avanza hacia una sociedad más liberal, ¿no? Que fue el capitalismo, por supuesto. Mediados del siglo XVIII, ¿no? Aparece en Inglaterra, ¿no? Pero hubo un tránsito, eso ustedes lo estudian pues, en Historia Universal, ¿no? Hubo un tránsito del feudalismo hacia el capitalismo. Y ese tránsito significó en materia de trabajo el surgimiento de los gremios, ¿no? Acá está, de los gremios, ¿cierto? De los gremios, ¿ya? Y los gremios eran los espacios laborales donde acudían pues, los aprendices, los oficiales y los propios dueños, ¿no? De estos talleres, de estas diferentes organizaciones de trabajo en ese tiempo de tránsito del feudalismo hacia el capitalismo. Pero la participación de aprendices y oficiales ya no era obligado, ya no era forzado, era con relativa libertad, ¿cierto? Esa participación, ¿no? De aprendices y de oficiales, ¿no? Que los aceptaba pues el dueño del negocio, en este caso del taller o del espacio de trabajo que él implementaba, ¿no? ¿Cierto? Entonces ya no había forzamiento, ¿no? Obligación del trabajador, ¿no? Más bien elección, ¿no? ¿Por qué? Porque ya, digamos, no había esa sujeción, ¿no? A un patrón, a un amo, ¿no? Como representó el Estado, perdón, la sociedad este, de
esclavos, la sociedad esclavista o la sociedad feudal. Y luego llegaría, ¿cierto?, el nacimiento, el surgimiento del sistema económico liberal, los mercados, el capitalismo, que en materia laboral ya significó, digamos, una libertad de elección del trabajador para laborar en cualquiera de estas empresas industriales, ¿no?, que surgieron inicialmente en el sector textil en Inglaterra, ¿cierto? Entonces ya no eran tan forzados, ¿no? Aunque si hablamos de historia y de la acumulación originaria en Mars, sí, los primeros esclavos se les arrebató sus tierras de manera violenta, ¿no? Ya, para obligarlos de alguna manera a ir a trabajar a las industrias que recién aparecían en Inglaterra, porque no tenían mano de obra. Entonces los campesinos de la noche a la mañana se convirtieron en obreros, en proletarios, obreros, ¿no? Pero para convertirlos en obreros les tenían que quitar sus tierras, ¿ya? Y si en ese capital, pues, los campesinos que iban a producir, ¿no? De esa manera fueron obligados, ¿no? Pero no al estilo del esclavo, pues, o del siervo, no, sino que estos tenían cierta libertad ya de elegir con qué empresa o a qué empresa iban a laborar, ¿no es cierto? Por eso se llama, dentro del capitalismo, el régimen capital, libre contratación, ¿no? Porque el trabajador ya elegía, ¿no?, a qué empresa iba a laborar, elegía él, ya no lo obligaron, ¿no? Entonces, y eso fue que se conoce y surge ya este sistema de trabajo en el capitalismo, la libre contratación. El trabajador iba y elegía y firmaba su contrato. Pero con el correr de los años, ¿no?, en el siglo, los primeros decenios del siglo XX, estamos hablando de 1910, 20, 30, los trabajadores reclaman una jornada laboral, porque el que tenían, ¿no?, el que tenían era demasiadas horas, 12, 15 horas, ¿no?, y reclaman una jornada laboral justa, ¿no?, de 8 horas. Y tomó varios años que los gobiernos de los estados reconozcan ese derecho, ¿no?, a jornada laboral de 8 horas. Murieron, por supuesto, muchos trabajadores en esos reclamos porque se enfrentaban, pues, a las fuerzas militares, policiales, ¿no?, de esos tiempos. Pero finalmente se le reconoció, se consiguió ese derecho. Ya hablamos entonces de contratación sindical o colectiva. Entonces el reclamo del trabajador ya no va solo a reclamar, a protestar, va el dirigente llevando el reclamo, ¿no es cierto?, de sus compañeros pertenecientes al sindicato. Y de esa manera se negocia y se reclama su derecho. Por eso ya se llama contratación sindical o colectiva. Ya no está solo el trabajador, está con su sindicato. Esos son se diría, las formas en el que ha surgido y se ha desarrollado, ¿no?, el trabajo. Ya, acá se explica, lo he resumido, pero acá ustedes ya lo pueden volver a leer, ¿no? La acción libre se aparece en el capitalismo, ¿no? Bueno, los gremios en el estadio intermedio, ¿no? Y luego la libre contratación en el sistema capitalista se da recién, ¿no? Donde ya el derecho del individuo a la libertad de elección de trabajo se da, ¿no? Y ya no está forzado por ningún medio, ¿no?, por otro medio, ¿no?, el mismo que firma su contrato. Y ahí luego ya se organizan los trabajadores y consiguen otros derechos, ¿no?, como la estabilidad laboral y otros derechos, ¿no?
Ya ese trato se llama contratación colectiva. Aquí aparecen algunas informaciones, ¿no? Del secretario general de la ONU, esto, bueno, no dice la fecha, es reciente, a 2021, ¿no? Contemporáneo, correcto. Esto se refiere a que actualmente, en estos tiempos de ahora, están apareciendo, ¿no? Como dice acá, formas de esclavitud contemporánea. ¿A qué se está refiriendo? ¿O es que estamos volviendo a esa época de la sociedad pues, esclavista, ¿no? No, 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 sino que ahora lo que se hace es que empresas o personas, pues, ¿no? a, obligan a otras personas a ejercer determinados trabajos contra sus voluntades, ¿no? De niños, de mujeres, ¿cierto? ¿No? Entonces de eso se trata hoy en esta sociedad actual, ¿no? Entonces se habla de formas de esclavitud actuales, contemporáneas, pero están siendo ejercidas de manera ilegal, ¿no? Lógico, al margen de la ley y la Constitución, ¿no? También por parte de la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? Hoy hay un monitoreo de estos temas en relación a derechos laborales de los trabajadores. La propia prensa también, ¿no? Difunde, ¿cierto? Ya cierta incumplimiento por algunas empresas de estos derechos de los trabajadores. Y ahí se denuncia, ¿no? Bueno, ahora este otro punto, que es el último respecto al trabajo, es aspectos demográficos del trabajo. Los aspectos demográficos del trabajo tienen relación con la cantidad de población que está en edad de trabajar, de un lado, y de otro, la cantidad de población que no está en edad de trabajar, ¿cierto? Entonces, la población total está constituida de estos dos tipos de, de personas, ¿no es cierto?, de individuos, ¿no? En edad de trabajar, en edad de no trabajar. En edad de no trabajar están los niños, ¿no es cierto?, y los adolescentes hasta 15 años o menores de 15 años, ¿no? ¿Ya? Ahí no tanto había en edad de trabajar, ¿no? Porque todavía su físico no se completa, ¿no? Y su formación intelectual tampoco, ¿no? Están terminando la media, ¿no? Entonces no está. Y los que ya han cumplido su ciclo laboral están de 65 años a más, ¿sí? Tampoco. Ya están fuera de la edad de trabajar, ¿no? Desde el punto de vista de esta explicación que estamos dando, teórica, por supuesto, ¿no? ¿Ya? Y la población en edad de trabajar, ¿no? Que son de 15 a 65 años, se subdivide a su vez en población activa económica o económicamente activa y la población pasiva económica, ¿no? O PI, ¿no? O población pasiva económica. ¿En qué se diferencia? Si ambos están en edad de trabajar, ¿ya? Por lo siguiente, los que están en la económica pasiva o inactiva, PI, son aquellos que por su actividad que realizan no perciben un salario propiamente definido como salario, como remuneración por tantas horas de trabajo que realizan. En otras palabras, no están vinculados al mercado laboral o sus actividades propias que desarrollan no están dentro de esa categoría, ¿no? ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, ¿no? Voluntarios, bomberos y otras personas que se dedican por su desprendimiento a hacer ese apoyo voluntario, sin percibir un sol siquiera, ni para pasajes, nada, ¿no? Pero lo hacen, ¿no? No están percibiendo un salario, ¿no? Y en ese sentido no están vinculados a mercado laboral, porque cuando se abre el mercado laboral se abre fuente de demanda de empleo y es por medio de un salario, ¿no? Y las actividades que desarrollan
población pasiva no están vinculados a eso. ¿Quiénes más están? Militares voluntarios, ¿no? Están personal que se dedica a la actividad a la actividad de la actividad eclesiástica vinculada a la iglesia, a los diferentes evangelios, organizaciones evangelistas, ¿no? Tampoco. Los estudiantes que solo estudian, tampoco. Amas de casa, tampoco reciben sueldo, ¿no? Personas minusválidas severos que tienen que ser apoyados por otras personas. También aquellos que viven de sus rentas, de sus alquileres, rentistas, ¿no? Tampoco tienen necesidad de trabajar, por lo tanto no están vinculados al mercado laboral, no reciben pagos, salarios. Esos son pasivas, personas económicamente pasivas, no están vinculadas al mercado laboral, que reciban pagos, salarios por su trabajo. No. Ya, entonces, eso es claramente, recuérdense el mercado laboral. En cambio, los que están económicamente activos, sí, están dentro del mercado laboral, vinculados a ese mercado. ¿Ya? Son de dos tipos también, ocupados y desempleados. ¿Por qué los desempleados se consideran en esta clasificación dentro de la población económica activa, dentro de la PEA? ¿Por qué? Porque se entiende que están ofertando, buscando empleo. Están ofreciendo sus conocimientos, su capacidad, ¿no es cierto?, de trabajar, buscando empleo, y de esa manera están vinculados al mercado laboral por la oferta, ¿no?, hasta que lo consiguen, en ese sentido, ¿no? En otros países, el que está desempleado recibe un seguro, ¿no?, de desempleo, mientras encuentra otro empleo, ¿correcto? Acá en el Perú tenemos la CTS, compensación, ¿no? Pero esa CTS pues le dura para un mes, ¿no? Poco tiempo, y después tiene que estar buscando empleo, no ofertando, está conseguido. O, en todo caso, ¿no?, emprendimiento, un negocio, ¿no?, informal, ¿no es cierto? Y ahí ya consigue sus ingresos, ¿ya? Entonces le queda esa otra alternativa, ¿no?, al desempleado, ¿ya? Entonces hablamos ahora de ocupado, ¿no?, de ocupado. El ocupado, desde el punto de vista demográfico, está adecuadamente empleado, y el adecuadamente empleado se considera un trabajador en planilla, reconocido todos sus derechos, ¿no? Adecuadamente empleado sus horas completas, digamos, laborales, ¿no? En cambio, en su empleado es el trabajo contratado por horas, parte en el caso de algunos estudiantes que estudian y trabajan, pero trabajan a medio tiempo. Ese trabajo se conoce como part-time, 5 o 6 horas. Lo contratan por eso. Y ahí el resto del tiempo ya tiene que estudiar, ¿no? ¿Ya? También los informales, ¿no es cierto?, están aquí en su empleo, ¿ya? Y entonces reciben sus salarios, están dentro de un mercado ofertando esos trabajos, esos diferentes tipos de trabajo, a veces creándose su propio empleo, ¿no?, informal, comerciantes, ambulantes, en fin, ¿no?, pero generándose su propio ingreso. ¿Cierto? Ya, listo. Entonces eso cubre esta parte, ¿no?, de la demografía del trabajo, ¿no?, de las personas que realmente, ¿no?, están vinculados al mercado laboral. Y eso se le conoce como PEA. A los demás que no están vinculados al mercado laboral, son pasivas o ya están en la edad de no trabajar. Ya, listo. Ahora, los niños, acá aparece niños, ¿no? El niño quiere decir que personas jóvenes que no estudian y ni trabajan.
Y si no estudian ni trabajan, no están ni en la pasiva ni en la activa, en ningún lado. Y entonces, dentro de los aspectos demográficos del trabajo, ¿dónde le consideramos los niños? ¿No? No desean trabajar ni estudiar, esos son los niños, ¿no? Bueno, en alguna parte, ¿no? En algún lado, ¿ya? Entonces acá, el Estado, de alguna manera, tiene que proponerles algo, ¿no? A estas personas, estos jóvenes, mayormente jóvenes, ¿no? Que no tienen esas oportunidades, ¿no? Y entonces, eh, eh, desarrolla algunos programas de capacitación, se diría, o de algunas ferias laborales, donde estas personas, estos jóvenes, podrían, ¿no es cierto?, ser incorporados de alguna manera al mercado laboral, al mercado laboral. ¿No? Ya es una tarea que comprende a un programa directamente del Ministerio, ¿no?, de Trabajo y Generación de Empleo, así se llama, ¿no?, para que estos niños tengan oportunidad, ¿cierto? Y de alguna manera, pues, demuestran, ¿no?, esas habilidades como cualquier joven tiene, y sobre todo conseguir los recursos para justamente, ¿no?, garantizar su desarrollo, ¿no?, como ser humano, ¿no?, a futuro, ¿no? Entonces, y teóricamente estos niños deben estar desempleados, ¿no?, acá en este papel, desempleados. Entonces, eso. En este otro cuadro, estamos observando datos que están tomados de la última encuesta. Debe ser la última encuesta nacional de hogares que ha impulsado el INEI para los meses de julio, agosto y septiembre. No, del año pasado, de hace unos meses del año anterior, y presenta estos datos, ¿no?, en términos numéricos, ¿no? Si Perú, nosotros somos un poco más de 32 millones de peruanos, habitantes, ¿no?, peruanos, de los cuales 25.312.500 están en edad de trabajar. Y si tomamos la diferencia de los 32 millones, un poquito más que somos, 7 millones aproximadamente son niños, adolescentes menores de 15 años y personas que han cumplido su ciclo laboral. 7 millones y pico, ¿no? Que sumados a estos 25 millones somos los 32 millones. Ya, tomen nota de estos datos actuales. De estos 25 millones de personas, de peruanos que estamos en edad de trabajar, ¿quiénes pertenecen a la PEA propiamente? ¿Cuántos? 17.905.500, ¿no? Y los que pertenecen a la no PEA, a la pasiva, ¿no?, a la población económica pasiva, no activa, son 7.407.000, ¿no?, donde están los voluntarios, los estudiantes, ¿no?, solo estudian, ¿no es cierto?, etcétera. 7.407.000 personas. Ahora, de estos 17 millones, casi 18, que están en edad de trabajar, que están vinculadas al mercado laboral, ¿no?, porque la PIE es eso, porque la no PIE no está vinculada al mercado laboral, 7.407.000, lo que sí está vinculado, 17.905.000. De estos, ¿cuántos ocupados hay? 16.964.200, casi la mayoría, 94.7%. Y los desocupados, los que están buscando empleo, ¿no?, los ninis, estos que están acá, son 941.200, ¿no? ¿Cierto? Aspirantes, ¿no? Aspirantes se dice a empleo, ¿no? Que están buscando empleo o que están próximos a cesar, ¿no? Y de los ocupados, de los 16 millones, casi 17,
un poquito más de la mitad están plenamente empleados, adecuadamente empleados, casi 9 millones, ¿no? 50%, adecuadamente empleados, que están en planilla, todos sus derechos asegurados. Los subempleados, los contratados, los informales, ¿no? Los contratados por horas están acá, son 8 millones, 15.000, 44.7%. Y acá hay mucho informal, ¿no? Mucho informal en el subempleo, ¿no? Esa es la estructura que tenemos hoy por hoy en nuestro país, ¿no? Ya son últimos datos del INEGI. Ya acá terminamos de explicar lo de trabajo, ¿no? Para dar paso, bueno, acá se explica, ¿no? Ya ustedes lo revisan, ¿no? Ya lo que, ¿no? Con el cuadro. Y pasamos ahora a ver, ya en estos últimos minutos, el mercado. Y el mercado ya pertenece a la segunda fase del proceso económico. Luego de producir los bienes y servicios en la fase 1, que es la producción, inmediatamente estos bienes, estos servicios, pasan a ofrecerse en los mercados, ¿no? Ya estamos hablando de la circulación de bienes y servicios, mercado. ¿Y qué es un mercado? Un mercado es un espacio físico, geográfico, pero también puede ser un espacio electrónico, ¿no? Porque ahora los pedidos se hacen por internet, no compras y ventas, correcto. Entonces ahí se realiza el intercambio, ¿no? Como dice acá en el resumen, ¿no? Intercambio entre quién, el ofertante, el que vende, y el que compra, el demandante, ¿cierto? El consumidor final, ¿no? Se realiza intercambio, ¿no? Del bien, del servicio y del dinero que uno debe pagar, ¿no es cierto? Por la compra de esos bienes y servicios. Y uno puede usar el internet para eso, ¿no? Esos pagos electrónicos o la tarjeta, ¿no? Electrónica. De mercado son varios. Volumen transado, mayorista cuando se transan cantidades, ¿no? Superiores a 5 kilos, 10 kilos, 50, 100 kilos. Java de huevos, etc., ¿no? Y generalmente quienes desarrollan o participan en este mercado son los intermediarios, los comerciantes, porque ellos compran a precio mayorista, que es un precio menor que pagan por esos productos, y luego van a vender a los mercaditos. Ahí ya se desarrolla el mercado minorista, en minorista, y se compran cantidades pequeñas, ¿no? En las transacciones se hacen cantidades menores, pequeñas. Una bodega, una botica, son ejemplos de mercado minorista, porque uno va a comprar por unidades, ¿no? Por cantidades muy pequeñas, ¿no? Según el acceso al mercado, el mercado puede estar abierto cuando no hay ningún tipo de restricción de acceder a ese mercado, ¿no? O de salirse de ese mercado. El cerrado, sí. El mercado cerrado, sí. Hay una restricción. Un ejemplo típico es el mercado de valores, de bolsa, donde el que hace la transacción no es el que tiene el dinero para comprar determinadas acciones o bonos, ¿no es cierto?, que se ofertan ahí en ese mercado, sino es un representante, un broker de bolsa, al cual el inversionista tiene que contratar, ¿cierto? Y él es el autorizado. Entonces ahí hay un filtro, pues, de esa transacción que se lleva a cabo en un mercado de bolsa de valores. Por eso se le llama mercado cerrado. Según periodo de atención, mercado permanente vinculado a los mercados de abasto, mercado central, o estos mercados, supermercados que hay de metro, ¿no?, etc. Funcionan lo mismo, feriado. Entonces, permanentemente están, ¿no?, en actividad. Y el temporal son ferias. Esas ferias, pues, duran, ¿no?, un mes, 2 meses, mes y medio. Termina la temporada de feria y ya
vuelven el siguiente año, ¿no? Según el aspecto legal, los mercados pueden ser formales, informales, legales y mercados negros. El mercado formal es aquel que tiene, digamos, todos los protocolos de licencias, de permisos, autorizaciones, ¿no? De funcionamiento. El informal, no formal, es aquel que no tiene permisos, ¿no? Para realizar esas ventas, esas transacciones, ¿no? Y son perseguidos, ¿no? Por ocupar ciertos lugares que no está permitido utilizarlos, porque es vía de peatonal, por decirlo. Y ese es el informal. No tiene ninguna autorización de licencia o permiso para desarrollar su actividad, pero en algún lugar están, ¿no? El legal es el que está debidamente autorizado, reconocido, ¿no? A través de una patente, a través de una autorización de contrato con el Estado, como son estas vías de controles que se dan en ciertos tramos de las vías de tránsito, ¿no? de vehículos, ¿no es cierto? Cobran los peajes y a toda la empresa que gane esa licitación, entonces es la única. Entonces tienen una autorización legal. Y el mercado negro son de cosas prohibidas. No se puede producir droga, menos comercializar en el Perú. Si se hace en un mercado negro clandestino. Los propios órganos humanos y productos robados. No se puede comercializar eso. ¿Ya? Y también cuando se incumple la ley de precios que pone el gobierno, si uno no cumple eso, está ilegalmente actuando, mercado negro. Entonces se vincula a lo delictivo del mercado negro, lo ilegal. Bueno, acá se pone algunos ejemplos, ¿no? Noticias, ¿no? Que ustedes lo pueden ver, ¿no? Ahora, la estructura del mercado se dan dos tipos, ¿no? Teóricamente existe un mercado de competencia perfecta, donde el precio la resuelve el mercado, la mano invisible que se conoce a esta teoría de Adam Smith, ¿no? Magistralmente sustentado por él, ¿no? Es el precio acá claramente se pone, ¿no? No. El precio acá se establece por el mercado, por la vía de mercado. La vía de mercado son miles de compradores y miles de ofertantes que compiten entre ellos. Ese mercado es que define ese precio, ¿no? Ni a favor de las empresas ni a favor de los consumidores. Y de acuerdo a esa fuerza se establece ese precio, ¿cierto? Precio que aceptan tanto productores como consumidores. Sin embargo, ya en los tiempos más actuales, más recientes del desarrollo del sistema capitalista, ya se ha violentado, pues, ¿no? Este modelo, ¿no es cierto? De alguna manera, ahora tenemos concentraciones y poderes de mercado que desarrollan ciertas empresas, ¿no es cierto? Y a eso se le llama competencia imperfecta. Nuestra Constitución no reconoce imperfecta, monopolio. Allí se establece claramente libre mercado, ¿no? En esta Constitución. Sin embargo, se da monopolios, no hay por parte del Estado un verdadero control, ¿no? Nos referimos a Indecopi y a todos estos organismos reguladores. No se ve y se perjudica mucho al consumidor. Nos sacaron pendejos. ¿No? ¿Perdón? Ya, seguimos. Ya porque todavía está un poco lejos de terminar. Varios temas nos faltan. Ya, seguimos entonces explicando. ¿Qué haces? Competencia perfecta, ¿no? Ya, tenemos hasta la 1:05, pues me falta 5 minutos, ¿no?
creo que 4 minutos. Ya, voy a avanzar más rápido. Ya, entonces monopolio es una sola empresa que produce y por lo tanto pone su precio. No hay competencia de un monopolio. Estos pueden ser legales, como les he dicho, es legal es porque tiene la patente, ¿no? Tiene ganado la concesión, ¿no? Es natural como Sedapal. Y bilateral es que el Estado peruano, ¿no?, compre a una sola empresa, por ejemplo, que produce armas, ¿no?, para potenciar a las fuerzas militares, ¿no? ¿Cierto? Hace un contrato, una sola empresa, un monopolio, ¿no?, que vende armas a el Estado peruano. Ahí se hace entonces bilateral. Un único que vende, un único que compra. Acá ya lo revisan, ¿no? El monopolio, una sola empresa, fija sus precios y entonces tiende a su favor tener mayores ingresos. ¿Ya? Cuando esto, el monopolio puede ser legal, natural. El legal son las patentes y los contratos de concesión, como les he puesto como ejemplo, ¿no? Y el monopolio natural es el de Sedapal. Sin embargo, un monopolio público, ¿no?, del Estado. El bilateral, dos agentes intervienen, un comprador, un vendedor. Coalición, el cártel, el más conocido cártel de petróleo. Se unen todas estas empresas que producen petróleo y ellos fijan el precio. Es un monopolio, un cártel. También el TRAS, cuando una empresa quiere predominar en toda en una producción de industria, como la cerveza, por ejemplo. Y un ejemplo de la cerveza es Ambev, empresa de capital israelí colombiano, que han comprado a la Rubia Cristal aquí en Perú y prácticamente ahora tienen el dominio de la producción de cerveza en el Perú. Holding lo hacen a través de bancos, de las características también del tipo anterior, ¿no? De esta empresa que controla toda una línea de producción industrial. Multinacional invierte en varios países del mundo. Es multinacional en varios países del mundo. También surge el oligopolio. El oligopolio se caracteriza porque hay pocas empresas, ¿no?, pocos ofertantes, y atiende miles de demandantes. Estos pocos ofertantes, pocas empresas productoras, se ponen de acuerdo para fijar un precio a favor, pues, de sus negocios, ¿no? Eso es lo que pasa en AFP. En bancos, los 4 principales bancos dominan el crédito, el mercado de crédito en el Perú. Pasa en farmacias y pasan en Grupo del Comercio, que controla, pues, ¿no?, tanto algunas empresas de televisión y sus principales difusores, como el comercio, ¿no? Grupo del Comercio se llama eso. Una concentración de poder de información que lo utilizan a su favor para defensa de sus intereses. Ya, competencia monopolística combina ambos tipos, ¿no? La competencia y el monopolio. Hay un resumen de estos tipos de competencia imperfecta, ¿no?, incluido también la competencia perfecta, ¿no?, el monopolio, el oligopolio, competencia monopolística, así sus características. Acá hay un cuadro de resumen, ¿ya? Lo revisen. Gracias, buenas tardes con todos.